Incidente con avión de la OTAN en el Mar Negro. Esta aeronave emitió un código de emergencia que desencadenó una rápida respuesta y dejó a muchos preguntándose qué está ocurriendo en esta región tan estratégica. Vamos a ver el siguiente reporte. Instantes de pánico en avión OTAN. El viento salobre del Mar Negro cargaba el eco de una tensión que no se había disipado en años. Un avión Stratotanker KC-135 cisterna de la OTAN transmitió el código 7700, un chirrido electrizante que significa emergencia a bordo. Lo que siguió fue el repliegue inmediato de la aeronave hacia Rumanía, dejando detrás una nube de especulación y temor. Los observadores de vuelo en Flight Trader 24 vieron cómo el KC-135, convertido en la estrella inesperada de la jornada, alteró su patrón de vuelo. El mundo virtual de los radares se encendió de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Por qué una aeronave clave de la Alianza Atlántica tuvo que cancelar su misión sobre una de las regiones más volátiles del planeta? La respuesta inicial fue aparentemente simple: un repostaje fallido. Pero en el contexto de la escalada militar cerca del Mar Negro, donde las tensiones son de núcleo incandescente, nada es casual. El repostaje en vuelo, una operación que exige coordinación quirúrgica entre la cisterna y la aeronave receptora, no es una tarea que falle con frecuencia. La OTAN, con su tecnología y experiencia, rara vez muestra fisuras operativas. Sin embargo, en esta ocasión algo sucedió. La maniobra presumiblemente programada sobre Rumanía, país miembro clave de la alianza, terminó abruptamente. El chirrido 7700 resonó en las consolas de los controladores, una señal inequívoca de que el avión estaba en problemas. Apenas unos minutos después del retiro del KC-135 Envoy P-8A Poseidón de la Armada de los Estados Unidos, una aeronave de patrulla antisubmarina se desplegó en la zona. Este movimiento, lejos de tranquilizar, intensificó las sospechas. El Poseidón, diseñado para la guerra antisubmarina, no es un simple reemplazo logístico. Es un centinela del mar, capaz de localizar y seguir y neutralizar submarinos hostiles. Su presencia fue como un látigo sobre la superficie de las aguas negras, evocando las sombras ocultas de submarinos rusos. Y es que si algo caracteriza a Rusia en este juego geopolítico, es su dominio silencioso del mundo submarino. La flota rusa, equipadas con submarinos diésel eléctricos de la clase Kilo, han sido llamadas los agujeros negros por su capacidad de sigilo. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles de inmediato. Vamos a comenzar con este reporte. Nancy, ¿cómo estás? Hola, Miralvi, saludos para ti y saludos para todos los usuarios de Prensa Alternativa que nos acompañan. Pues sin lugar a duda, en este escenario las escaramuzas entre la OTAN y Rusia están a la orden del día, ¿no? Y esto parece formar parte de esto que está sucediendo, ¿no? Si bien es cierto, el parte al respecto de lo que sucedió aquí se le atribuye a un fallo en el repostaje de gasolina en un vuelo, pues no deja de llamar la atención, entendiendo que esta aeronave, este Stratotanker KC-135, está diseñado precisamente para esto. O sea, no es que es una casualidad, no es que es una aeronave que lo está haciendo por primera vez, es una aeronave diseñada para esto, especialista en este escenario de la OTAN, especialista en este escenario. Es decir, hay un montón de detalles que como que no quedan muy claros, ¿no, Miralvi? Sí, no, y sobre todo llama la atención es la respuesta inmediata de la OTAN y el despliegue del Poseidón, ¿no? Porque fue una reacción completamente inmediata, lo que sugiere entonces
qué otra cosa estaba pasando allí, ¿no? Y pues analistas, expertos, sugieren que entonces esto se trata de una guerra electrónica. Rusia pues logró interceptar las comunicaciones de este avión, digamos que infiltrarse, meterse allí en las condiciones del radar de este avión y cambiar el patrón de vuelo. En este sentido, bueno, es bastante alarmante para la OTAN, Nancy, debido a que se supone que el K-135 es un avión que está diseñado para evitar este tipo de ataques, ¿no? Sí, es que llama la atención. Yo quería detenerme un poco en las características de este avión porque llama mucho la atención que eso sea lo que planteen, ¿no? Lo que dice el parte, porque este Stratotanker es una aeronave de reabastecimiento en vuelo diseñada por Boeing para esto y además ampliamente utilizada por la OTAN en este tipo de contextos. Para poner nada más un ejemplo, o sea, esta aeronave tiene experiencia incluso en operaciones como Afganistán y además ha tenido papeles cruciales en las distintas operaciones con la OTAN que les ha tocado. O sea, es un símbolo de la OTAN, de la cooperación, pero además en teoría de capacidad logística en distintos escenarios a nivel global. Es una aeronave que además representa la posibilidad de proyectar poder en distintas zonas, ¿no? Pero hay otro detalle que es muy importante y que es bueno señalar entendiendo este contexto, y es que uno de los papeles fundamentales de esta Stratotanker es un elemento vital en operaciones de vigilancia y defensa aérea. Es decir, durante las misiones de patrullaje aéreo, vigilancia, etcétera, como las que se implementan específicamente en los países bálticos, en el Mar Negro, este KC-135 es de los que garantiza a estos cazas, a los cazas de la OTAN, que puedan permanecer en el aire durante periodos prolongados. Esta es una de sus tareas fundamentales. Entonces, son elementos que uno le van llamando la atención porque esto explica muchas cosas, ¿no? Si este es un elemento fundamental para la vigilancia, para el patrullaje aéreo, evidentemente, por más que tú seas simplemente un avión de recarga, tú vas a ser un objetivo entendiendo el marco actual, ¿no? Incluso durante todo este contexto, estos aviones han permitido a la OTAN mantener un patrullaje constante en esta zona, en la zona de Polonia, en los países bálticos, asegurándole además a los cazas de la OTAN que puedan responder rápidamente a distintas eventualidades que se puedan generar. Este es su papel fundamental. Entonces, no es tan casual y se explica cuando tú ves entonces la utilidad de este Stratotanker, es que te das cuenta, vas como atando los cabos, ¿no? Es correcto. Y además, si ligas entonces esto con el despliegue del P-8A Poseidón, entonces podemos leer entre líneas que se trataba de otra situación, ¿no? De otra operación, y fue interrumpida posiblemente por las fuerzas rusas, entendiendo el contexto en donde estamos, Mar Negro. Ya hemos hablado muchísimo de la importancia estratégica para Rusia este mar, y por supuesto allí se despliegan las fuerzas navales rusas. Entonces, es decir, estamos hablando que hay, y además está el contexto de que estamos en una guerra en curso, ¿no? Por lo que esto es, sin duda alguna, parte de todo este escenario de guerra que se viene llevando a cabo desde el 2022. Vamos a ver la segunda parte del reporte y hacemos las consideraciones pertinentes. Dotados de tecnología avanzada pueden acercarse a las costas enemigas sin ser detectados. En un mar como el Negro, cerrado y limitado, la presencia de estos levatianes mecánicos obliga a la OTAN a vigilar cada palmo de agua. El fracaso del repostaje y la reacción casi inmediata del Poseidón
hacen suponer que la Alianza Atlántica temía algo más que un simple fallo técnico. ¿Un intento de emboscada? La posibilidad no es descabellada. Rusia, en su dominio del teatro del Mar Negro, podría haber desplegado algún tipo de interferencia electrónica o eco falso que complicó las operaciones del KC-135. Los rusos han demostrado en múltiples ocasiones su maestría en la guerra electrónica. Sistemas como el Krasukha-4, capaces de cegar radares y bloquear comunicaciones, representan una amenaza constante para los aviones de la OTAN. La región del Mar Negro, donde confluyen fronteras de Rusia, Ucrania, Turquía y varios miembros de la OTAN, es un hervidero de tensiones. Desde el inicio de la intervención rusa en Crimea, en el 2014, la OTAN ha intensificado su presencia en la región con ejercicios navales, vuelos de reconocimiento y operaciones conjuntas. Para Moscú, esta es una provocación constante, una demostración de fuerza que no está dispuesta a tolerar. Estamos atentos a cada movimiento de la OTAN cerca de nuestras fronteras. Sus vuelos, sus ejercicios, su constante hostigamiento no nos intimidan, afirmó un portavoz del Kremlin en días recientes. Estas palabras cobran peso si se consideran los últimos eventos. La aeronave KC-135 no fue la única en operar en la región. En simultáneo, otros vuelos de reconocimiento se registraron en las proximidades. El Bombardier Challenger 650 Artemis, un aparato estadounidense especializado en designación de objetivos, voló cerca de Kaliningrado. Mientras tanto, el Gulfstream 4 S-10-2B Korpen, un avión sueco diseñado para reconocimiento por radio, realizó maniobras sobre Finlandia. Continuamos con este reporte, Nancy. Sí, para cerrar un poco el asunto del estratotanker, ¿no? Es importante señalar que en este contexto, este KC-135 ha tenido la tarea fundamental, en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia, ha sido empleado para asegurar la preparación, sostenibilidad de las fuerzas aéreas en Europa del Este. Es decir, que ha sido, no solamente es un actor fundamental de la OTAN, ha sido empleado en operaciones de importancia reconocidas en el pasado, sino que incluso en la actualidad desempeña un papel específico en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, insisto, siguen generándose elementos que nos permiten ver la posibilidad de que realmente haya sido objeto de un ataque, entendiendo que es clave, es fundamental, y la misma OTAN incluso así lo ha definido, ¿no? Como un elemento fundamental para la operatividad de estas fuerzas en distintos contextos. Entonces, sí, no es descabellado, como bien se dice en el video, pensar en la posibilidad de que se haya generado un ataque y que simplemente lo estén ocultando. Estén guardando silencio, Nancy. Puede ser, porque bueno, es una región estratégica, ya hemos descrito en varios videos la importancia del Mar Negro para Rusia, pero además hay movimientos en la OTAN, hay que decirlo, hay movimientos en la OTAN en este intento desesperado por llevar la situación al siguiente nivel antes de que Donald Trump agarre la presidencia. Y fíjate, Nancy, que el día de ayer se pronunció el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, insistiendo otra vez con el ingreso de Ucrania a la OTAN, ¿no? Incluso él dice y afirma que la adhesión de Ucrania a la OTAN es un proceso inevitable. Esto, imagínate. Le pregunté a Trump. Que le pregunté a Trump qué opina. Es así. Incluso puedo citar la frase corta, pero que refleja muchísimo que están haciendo todo lo que pueden antes de cambiar la situación desde que Trump tome el mando, porque este señor dice, Ucrania estará y debería estar en la OTAN. Es un proceso inevitable, dice
Blinken, ¿no? Además, destacó que Zelensky necesita seguir tomando medidas prácticas para unirse a la alianza, llevar a cabo reformas en la esfera militar y fortalecer las instituciones del país. Además, señaló que la cuestión de la adhesión de Ucrania hacia la OTAN será una de las cosas más difíciles en las negociaciones con Rusia. Y esto lo hemos hablado antes, Nancy, estos dinosaurios de la política completamente separados de la realidad, ¿no? Porque una de las condiciones inamovibles de Rusia es que Ucrania no pertenezca a la OTAN, además de respetar la adhesión de los territorios que pasaron a Rusia. Entonces, fíjate cómo sigue la OTAN intentando, hay movimientos, nos hablabas tú misma ayer, el tema de los soldados enviados a la frontera por parte de la OTAN, además, bueno, aumentar el número de la legión extranjera, que esto es otra de las medidas que está tomando la OTAN, entre otras cosas descabelladas que están haciendo para intentar eso, presionar y buscar que Rusia tenga una reacción más poderosa. Sin embargo, aquí lo que vemos con este incidente en el Mar Negro es otra vez la inteligencia rusa en acción, otra vez la estrategia, la experiencia en la guerra, que es lo que se ve cada vez que Rusia tiene que manejar una situación que puede escalar o que puede llegar a tener consecuencias graves. Vemos siempre cómo el ejército ruso, liderado por supuesto por Vladimir Putin, logran controlar la situación de una manera elegante, si lo podemos llamar de esa manera, controlando absolutamente todo, que nada se salga de los objetivos rusos que están planteados, y vuelve a quedar entonces la OTAN como un zapato y guardan silencio. Y deben guardar silencio porque además, si es un avión que es utilizado y es un avión bandera utilizado para los cazas de reconocimiento, es decir, tiene un valor estratégico, ya tú nos decías, importante, bueno, que haya sufrido una interferencia por parte de las fuerzas rusas es un error que por supuesto los deja vulnerables, los deja expuestos. Y ante esto, bueno, prefieren guardar silencio. Sí, ya vimos que esa es la política que ellos han adoptado, ¿no? Eso lo hemos planteado además incluso con respecto a bajas de altos mandos de la OTAN, operaciones que ellos niegan, etcétera. Eso ya viene siendo una conducta recurrente por parte de la OTAN, ¿no? En el caso de las declaraciones del secretario Blinken, creo que ya lo que es inevitable ocultar, lo que ya no puede evitar ocultar es el desespero que tienen, ¿no? Cada declaración es más desesperada que la anterior. Y bueno, como te decía, creo que ahí el presidente electo Trump es el que tendrá que decir si realmente cree que la adhesión de Ucrania es inevitable. Por otro lado, con respecto al Poseidón, al Boeing Poseidón, yo quería destacar, no, este es un avión que se especializa en patrullaje marítimo y vigilancia de guerra antisubmarina, ampliamente utilizado por la OTAN, sobre todo en esta zona. Pero a este avión, de hecho él está destacado, ¿no? Está destacado. Una de los espacios de vigilancia sensibles de este avión es precisamente el Mar Negro y Báltico. Durante estas tensiones, durante todo el contexto entre Rusia y Ucrania, ha sido una de sus principales tareas, desplegado en esta zona para monitorear intentar, diría yo, ¿no? Intentar monitorear los movimientos navales rusos y intentar proporcionar datos críticos. ¿Y por qué hablo de intentar? Porque incluso en el propio video mencionamos
la difícil tarea, lo difícil que para todos estos sistemas se ha vuelto, incluso esta aeronave se ha vuelto poder detectar los submarinos rusos, ¿no? Cada vez es más difícil para ellos poder detectarlos, poder prevenir, poder recoger información al respecto de los mismos, entendiendo cómo Rusia ha logrado avanzar en este sentido. Y esto no lo digo yo, incluso lo dicen los analistas militares de Occidente. Hay un reconocimiento del avance militar en términos de guerra submarina que ha logrado Rusia. Se pone como ejemplo el Borei siempre se colocan como ejemplo, pero además en este caso en el video hablamos de los kilos. Son indetectables cuando tú revisas incluso no solamente sus características, sino las referencias que hacen los analistas occidentales al respecto de los mismos. Se das cuenta que para estos sistemas, para estos aviones estadounidenses, cada vez es más difícil poder detectarlos. Entonces, eso explica también un poco por qué se habría generado algún ataque desde alguno de estos submarinos, específicamente los kilos, que pudiera haber afectado a este estratotanker y que haya tenido que retirarse. Evidentemente eso no lo van a reconocer, como no van a reconocer las bajas, como no van a reconocer operaciones, como no van a reconocer que están perdiendo la guerra, que tiene que venir Trump a decirlo. Es una conducta repetida, pero hay elementos que nos permiten a nosotros poder decirlo abiertamente. Sí, es correcto, y además que Rusia tiene con qué, ¿no? Y los submarinos rusos, bueno, han demostrado que tienen las capacidades necesarias para cegar los radares, para interferir las comunicaciones, y lo ha hecho Rusia muchísimas veces. De hecho, es algo por lo cual se destaca la Marina rusa, ¿no? Entonces, uniendo los puntos, uno puede decir que estuvo expuesto, pudo haber estado expuesto este avión a una amenaza rusa, interfiriendo entonces sus comunicaciones, y esto por supuesto es una amenaza significativa para las operaciones de la OTAN en esta área del Mar Negro y por supuesto también en el Mar Báltico. La capacidad rusa para implementar ecos falsos, tácticas de desinformación complejas y complicadas, bueno, hace muy difícil que la OTAN pueda generar datos útiles de inteligencia que luego puedan utilizar en un ataque convencional con misiles de mediano alcance, ¿no? Todo lo contrario lo vemos en Rusia. Rusia muy poco habla de las operaciones de inteligencia que realiza, pero estas se ven reflejadas directamente en los ataques que hace. Con la precisión, con la ubicación. Bueno, Rusia ha volado búnker, aquí lo hemos dicho, ha volado búnker clandestino, ha eliminado centros de entrenamiento, barcos que llegan a puertos y son al llegar a puertos son eliminados, que viene con cantidad de arsenal occidental. Es decir, allí es cuando vemos que hay una vulnerabilidad, un déficit en la OTAN, porque Rusia puede intervenir sus comunicaciones, puede interferirlas, puede cegar sus radares y no tienen un buen trabajo de inteligencia estos señores de la OTAN. A diferencia entonces de Rusia, que utiliza mucho el sigilo para todas sus operaciones, incluyendo las de inteligencia, pero los resultados son muy superiores, Nancy. Sí, sin lugar a dudas. Este avance ha sido determinante. Por un lado, que ellos tengan que ocultarlo, tengan que empezar a ocultar todo, bajas, el estatus actual de la guerra, operaciones como esta, como la que estamos relatando el día de hoy. Pero además es fundamental el avance para comprender los resultados actuales, porque cada vez es más
notorio la necesidad de negociar, porque llega un Trump a la presidencia diciendo que se acabó, que va a acabar con la guerra, apenas llegue. Y esto, a pesar de que los medios quieren pintar que se trata de que él simplemente es adorador de Putin y es un partidario de Putin, más allá de ese análisis básico y superficial, tiene que ver con realidades en el terreno. O sea, no hay manera de, en este punto, visto los análisis, visto lo que se ha venido, cómo se ha venido desempeñando el conflicto durante estos 2 años y cómo están las fuerzas de uno, cómo están las fuerzas del otro, no hace falta ser un gran analista militar para darte cuenta que no baja nada allí. Entonces, Trump es una figura que desde el gobierno pasado, él incluso ha planteado la propuesta de que si sus fuerzas van a intervenir en algún espacio, tienen que pagarles, etcétera. O sea, él ha hablado del retorno en ese sentido, ¿no? En esos espacios, cuál es el sentido de estar en un espacio donde lo que hay es desgaste. Entonces, claramente es lo que está sucediendo en este espacio y por eso, bueno, vemos cómo se van ocultando operaciones como esta, ¿no? Así es, vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. El RC-135 Rivet Joint, otro veterano de la Fuerza Aérea estadounidense, trabajó cerca de la frontera con Corea del Norte, mientras drones como el MQ-4C Triton vigilaban el Golfo Pérsico. Es evidente que la OTAN extiende su red de vigilancia a escala global, pero también es evidente que en ciertas zonas esa red se debilita. El repliegue del Stratotanker en el Mar Negro no fue un hecho aislado. En realidad simboliza un patrón. La creciente vulnerabilidad de la OTAN en un teatro donde Rusia mantiene la ventaja geoestratégica. El área es demasiado pequeña para maniobrar, demasiado vigilada para que algo pase desapercibido. Para los rusos esto no es un simple juego de ajedrez, es un tablero donde cada pieza enemiga que se mueve está bajo escrutinio permanente. El incidente también desnuda una verdad incómoda para la OTAN. La amenaza de una emboscada rusa no es hipotética. Es una posibilidad constante, un recordatorio de que Moscú sigue dominando la narrativa en el Mar Negro. El despliegue del Poseidón, por ejemplo, podría interpretarse como un intento desesperado por recuperar la iniciativa. ¿Pero de qué sirve un avión antisubmarino si los agujeros negros rusos ya han desaparecido en las profundidades? Los observadores de vuelo reportaron con asombro cómo el KC-135, inicialmente una figura rutinaria en los radares, se convirtió de pronto en el avión más visto del mundo. Cada vez más aeronaves de la OTAN parecen tropezar en las mismas regiones donde Moscú mantiene un control absoluto. Este no es un hecho fortuito. A medida que los ojos de la alianza se posan sobre las fronteras rusas, los rusos les devuelven la mirada con igual intensidad. La guerra moderna no se libra solo con armas y tropas, sino también con ondas electromagnéticas, interferencias y silencios calculados. El KC-135 en su retirada forzada deja una lección amarga para sus operadores. Sobre el Mar Negro, cualquier error técnico o aparente coincidencia puede transformarse en un despliegue de terror. Por el momento, el Stratotanker ha regresado a su base y el Boeing P-8A Poseidon sigue vigilando las aguas con sus sofisticados sensores. Pero allá abajo, en las profundidades del Mar Negro, donde la luz del sol apenas alcanza, podría ocultarse el verdadero protagonista de esta historia. Un submarino ruso, silencioso, invisible, listo para recordarle a la OTAN que hay territorios donde el miedo sigue siendo su peor enemigo. Consideraciones finales, Nancy. Sí, yo quería en esta parte hacer referencia a uno de los que pudiera ser el protagonista de esta historia, ¿no? Y que mencionábamos en el video y que tiene que ver con el submarino clase Kilo. Nosotros hemos hablado en este espacio de los distintos submarinos de los cuales dispone Rusia, pero en específico del clase Kilo no hemos conversado, ¿no?
Se trata de una de las plataformas más silenciosas y efectivas en el ámbito de los submarinos de diésel eléctricos con los que cuenta Rusia. Está diseñado para misiones de patrullaje costera, guerra antisubmarina y guerra antisuperficie. Dentro de sus características principales está el desplazamiento en superficie de 2.300 toneladas, sumergido de 3.950 toneladas, con una velocidad máxima en superficie de 17 nudos, es decir, 31 kilómetros por hora, sumergido de 20 nudos, lo que es igual a 37 kilómetros por hora. Tiene una autonomía de hasta 45 días, una tripulación de 52 personas y una profundidad máxima de 300 metros. Ahora vamos a una parte muy importante de esto y es el armamento. Cuenta con torpedos, una capacidad para lanzar hasta 6 torpedos de 533 milímetros desde tubos lanzatorpedos frontales. Tiene misiles de crucero nada más y nada menos que Caliber. Ya sabemos, hemos hablado ampliamente de ellos, son de los más importantes del arsenal ruso, ¿no? Misiles antibuque, minas navales con capacidad de desplegar hasta 24 minas, defensa propia, sistemas contramedidas para perturbar ataques enemigos. Es decir, es un sistema bastante completo. Dentro de las fortalezas que se analizan de este submarino está el silencio operativo, la flexibilidad del armamento, operación en zonas de negación de acceso y una cosa muy importante, entendiendo los costos del conflicto, es la relación costo-eficacia. Ya ha tenido experiencias, ¿no? Tiene un despliegue y uso estratégico específico en la flota del Mar Negro, igualmente en la flota del Pacífico. Es decir, estamos hablando de una de las herramientas fundamentales del ejército ruso y no lo decimos solamente nosotros, lo dicen también los analistas occidentales. Entonces, no es exageración cuando hablamos de la posibilidad de que uno de estos submarinos haya sido el protagonista fundamental de esta historia, así Occidente lo quiera silenciar. Sí, sin duda, es que la intensificación de las operaciones de la propia OTAN en el Mar Negro ya es una provocación directa para Moscú y evidentemente el presidente Putin debe resguardar entonces sus intereses. Además, tiene una flota allí directa, precisa, para responder y asegurar el Mar Negro. Entonces, por supuesto, la presencia constante de aeronaves de reconocimiento de Estados Unidos, ejercicios navales de la OTAN, esto no pasa por debajo de la mesa para el Kremlin. Es decir, estos son claros intentos de provocar a Moscú, son claros intentos de tratar de conseguir inteligencia, además, por supuesto, de llevar a cabo operaciones que incluso pudiesen llegar a detonar algún tipo de confrontación, ¿no? Entonces, Rusia está preparada para contener lo que pudiese pasar en el Mar Negro y además proteger su soberanía, proteger la seguridad de sus fuerzas navales y de toda la logística implementada allí, toda la infraestructura que tiene en el Mar Negro, ¿no? Entonces no sería nada descabellado pensar que este incidente pudo ser una interferencia en las comunicaciones de este avión, cegar este radar, cambiar el patrón de vuelo. Imagínense, estamos hablando de cosas que no son nada fáciles de hacer, ¿no? Aunque Rusia lo hace ver muy fácil, Nancy, porque es su día a día, ¿no? Pero son operaciones de guerra electrónica bastante avanzadas y, por supuesto, cada movimiento que haga la OTAN en el Mar Negro va a ser visto por Moscú, porque es una de sus áreas estratégicas, tiene mucho allí.
y, por supuesto, está cerca de sus fronteras. Entonces, vuelo, ejercicio, cualquier tipo de hostigamiento constante que la OTAN quiera realizar en el Mar Negro, primero no intimida a Rusia. Al contrario, Rusia lo que refleja allí en el Mar Negro es firmeza, determinación, está preparado para proteger sus intereses, por supuesto, y tiene una gran fuerza naval allí con recursos muy poderosos que pueden hacer precisamente cosas como estas, cegar radares, interferir comunicaciones, y esto es solo una muestra sencilla de cómo puede evitar e interrumpir una operación de vigilancia de la OTAN. Algo muy sencillo, Nancy, en términos de cuántas veces ha pasado esto en el Mar Negro, ¿no? Porque además esto es una constante de la OTAN. Uh-huh. Y Rusia está preparada precisamente para esto, para interrumpir esas operaciones de vigilancia. En algunos casos lo hace a través de guerra electrónica, en otros muy precisos se impone, ¿no? Con sus casas y hacen la advertencia de si no salen de la zona protegida, bueno, inmediatamente los derriban. Sí, así es. Incluso en el video se ponía como ejemplo, ¿no? De esta capacidad y de esta posibilidad un sistema en específico. Hablábamos del sistema Krasuya 4, es un sistema de guerra electrónico ruso diseñado para neutralizar y desactivar los sistemas de radar y comunicaciones de sus adversarios. Es una de las herramientas fundamentales y más avanzadas del arsenal electrónico de Rusia. Una pieza clave en este sentido, y además entendiendo el papel que tiene cada uno de estos actores que ya hemos analizado del lado de la OTAN, es decir, entendiendo el papel de un estratotanker para las operaciones de vigilancia y entendiendo el papel del Poseidón. Entonces, no es descabellado pensar que sistemas como estos que existen, que tienen práctica, que utiliza Rusia, haya podido lograr esto, ¿no? No es descabellado, no es difícil porque cuentan con la tecnología para hacerlo. Es así, Nancy. Yo quisiera, para finalizar este bloque, hablar un poco acerca de las declaraciones, ¿no? Digamos, la crítica que hace el exteniente coronel de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Daniel Davis, y el descontento que tiene con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras la reunión que tuvo con Zelensky, ¿no? Y este señor dice en sus comentarios que no estuvo de acuerdo con la afirmación de Rutte antes del inicio de las negociaciones, que él estaba feliz de discutir mayor apoyo para Ucrania por parte de la alianza, ¿no? Y entonces, en este sentido, le hace una fuerte crítica a este militar estadounidense a el secretario de la OTAN. Le dice, lo único que hace es prolongar la agonía de Ucrania y garantizar que más hombres ucranianos hagan el sacrificio final sin ningún beneficio para su país. Esto lo dijo un propio militar estadounidense, amigos de Prensa Alternativa, y esto es lo que hemos venido hablando, jugando las últimas cartas, tratando de buscar de cualquier forma crear un incidente antes de que Donald Trump agarre la presidencia. Lo decimos mucho, pero cada incidente que pasa y cómo estos señores, estos dinosaurios de la política occidental actúan, dan sus discursos, salen a declarar, se contradicen, sí, no queremos a Zelensky, ahora sí lo queremos, ven, no, vete, ven. Está en ese juego, un juego sin sentido, un juego que ya Rusia conoce muy bien y que Rusia responde en el campo de batalla. Rusia responde en el campo de batalla y
con situaciones como esta, cegando radares, comunicaciones y haciendo que estos aviones no le queden más remedio que volver fracasados, derrotados. Es lo que, como responde Rusia a acciones como esta. De todo esto, veremos si la OTAN tiene el valor, amigos de prensa alternativa, de decir algo con respecto a este incidente, o por el contrario se va a quedar callado. Nancy, tu comentario final. Bueno, vamos a ver qué pasa con la OTAN. No creemos que vaya a reconocer nada porque ha sido una práctica sistemática, ¿no? Pero bueno, mientras tanto nosotros le seguiremos llevando este tipo de acontecimientos. Esperamos que nos dejen sus comentarios, que sigan compartiendo los videos y nos vemos en una próxima oportunidad. Amigos de prensa alternativa, los leemos en los comentarios. Fue Rusia quien cegó el radar de este avión, que intervino en las comunicaciones de este avión de la OTAN. Los leemos en los comentarios. Recuerde, por favor, darle me gusta, activar la campanita, comentar y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.